Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast mío, de Mónica Porto, que es vuestro también. Maravilloso, tenemos hoy un tema precioso. Soy Mónica Porto, para los que no me conozcáis, y me encanta enseñaros la información universal que hay detrás de todos los sucesos en nuestra vida. Me encantan los ejes y me estoy especializando en esto porque me chifla cada vez más detectar y ver los ejes de las diferentes dimensiones que tenemos y poder traduciroslo, la información que hay universal, aquí a la Tierra, a este plano, para que vosotros tengáis más conciencia y podáis así transformaros, dejar de ser reactivos y ser más activos, transformando vuestra realidad. Así que una vez después de presentarme, vamos a empezar a ver hoy un tema que es maravilloso, porque es que nos ha pasado a todos. ¿Quién no ha tenido un escapista en su vida? ¿Quién no ha sido escapista? De hecho, he titulado así el podcast porque la palabra los escapistas, ya de por sí, ya sabéis que las palabras tienen información en vibración y en este caso la vibración es correctísima. Vamos a empezar primero, antes que nada, viendo lo que es la palabra escapista y por qué lo he titulado así este podcast. Como veréis, escapista significa escapar y pistas. Bien, ¿alguna vez habéis tenido en vuestra vida este tipo de, digamos, de relación? Es decir, ¿os habéis encontrado con algún escapista en vuestra vida? Es decir, alguna persona que haya desaparecido, da igual a nivel personal, sentimental, o amistad, o familiar, o incluso en el trabajo. Seguramente que sí, ¿no? Una persona que ha tenido contacto con vosotros y de buenas a maneras desaparece sin dar explicaciones, ha escapado. Yo lo llamo así, es un escapista. Y luego también puede existir la posibilidad de que en algún momento de vuestra vida vosotros también os hayáis comportado como un escapista. ¿Habéis escapado de alguna situación en vuestra vida? Bueno, pues vamos a ver con este eje, que aquí hay un eje maravilloso para que veáis que los polos, y vamos a hablar de la ley también de la polaridad, como ya hemos visto en nuestros ejes, cómo esta ley se va cumpliendo sí o sí, porque quiero que veáis cómo todo se interrelaciona, cómo lo abstracto que está escrito, digamos, en los textos filosóficos más antiguos al final es muy real, cómo lo llevamos a este plano Tierra actual, 2024. Y bueno, ¿y cómo os puede ayudar? Porque todo es detectar en qué posición del eje estamos y volver a nuestra neutralidad, a nuestra zona de equilibrio. Precisamente para que de esa forma, una vez que nosotros vemos la dimensión, sabemos cuál es la información, trabajamos en esa información, nos transformamos. Una vez que nosotros seamos conscientes y transformamos y dejamos de ser reactivos y accionamos, nos situamos más en el punto de equilibrio. Y al final la vida es encontrar el equilibrio en todos los ejes de nuestra dimensión personal. Y bueno, y me encanta hablar de todo esto. Y seguiremos hablando de todo esto. Y aunque este podcast va a ser pequeño, como todos los que hago, os puedo asegurar que voy a ir en esta línea para ayudaros en muchos sentidos. Pero bueno, no me abandono, no adelanto, mejor dicho, absolutamente nada. Y vamos a hablar sobre este eje. Bien, cuando nosotros estamos en el eje del escape máximo, o sea, cuando somos un escapista o nos viene a nuestra vida más de un escapista, una situación en la que, o una persona que se convierte en un escapista y luego nos viene otra persona y otra, o bien nosotros estamos en ese polo de escapar. ¿Qué significa? Cuando una persona decide no afrontar las situaciones, sea la que sea, desde dar una respuesta, desde afrontar una decisión, desde decir no poner un límite, ¿no? O simplemente no afrontar una decisión que le toca en su vida. Cuando decide escapar, ahí nos está dando una información. ¿Qué significa cuando una persona no quiere tener responsabilidad, cuando una persona no quiere afrontar esa situación y cuando una persona prefiere huir? Y esto ya lo sabéis, una persona, por ejemplo, que no quiere afrontar una relación y decide no hablarlo contigo y desaparecer.
¿no? Entonces a la persona que recibe ese tipo de situación le genera una sensación mental, ¿no? Incluso espiritual, de qué es lo que ha pasado aquí, porque la mente siempre intenta obtener una respuesta, ¿no? Digamos que como que la mente intenta meterlo todo en una cajita y ya directamente pasar de expediente, pero siempre necesitas como cerrar un expediente, ¿no? Es como cerrar el expediente y decir, vale, pues lo he entendido. Bueno, pues ahora vamos a ir a esa comprensión de por qué ocurre esto, para que si tú tienes algún escapista o has tenido algún escapista en tu vida, puedas cerrar ese capítulo, comprenderlo, entenderlo, aprender y seguir en tu vida. Y con que hablo en una relación puede ser una amistad, que también puede ocurrir, amistades que vienen, van, desaparecen. Tú crees que tienes digamos, un sentimiento profundo con esa persona de amistad y de repente desaparece de tu vida, ¿no? Y no concretas, no puedes cerrar ese capítulo porque se queda eso en el aire. Bueno, pues ahora vamos. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona que está en esta polaridad, que decide no afrontar absolutamente nada? ¿Y por qué decide no afrontar absolutamente nada? Y decide huir directamente. Esta persona, lo que le ocurre es que tiene un miedo enorme a enfrentarse a el rechazo que piensan que va a ocurrir en el momento en el que, digámoslo así, afronten esa situación. 1. Aquí hay dos temas muy importantes. Este tipo de personas, o esta dimensión de la personalidad, vamos a decirlo así, esta dimensión de la personalidad en este momento, en esta persona, tiene miedo a ser rechazado, y aquí debe de trabajarse la herida del rechazo, es decir, la herida del rechazo y la herida del abandono. Entonces tienen mucho miedo a ser rechazados y tienen mucho miedo a que se les abandone y prefieren abandonar y hacer ellos la jugada, rechazar, simplemente porque de esta forma ellos controlan la situación y evidentemente no dejan al factor de la evolución en su vida. Personas muy mentales, personas llenas de miedo al salto al vacío y personas que prefieren controlar la situación antes que la situación les levante, y aquí es donde viene el plato fuerte, antes que la situación les haga levantarse su herida. Es una protección del ego brutal. ¿Por qué? Pues porque son personas heridas, son personas abandonadas, que deben de trabajar eso y no lo han trabajado en ninguna parte, y por lo tanto, como el ego sabe que esa situación les va a hacer, es decir, responsabilizarse en ese momento de dar una respuesta o de tomar una decisión, les va a hacer levantar esa herida y les va a hacer mirar dentro de su corazón y les va a hacer mirar dentro de todo lo que tienen que afrontar. Es necesario protegerse. Sabéis que el ego siempre va a intentar protegerse, o cree que la situación más fácil de protegerse para evitar sentir dolor. Aquí hay un tema de asociación, de creencia, de dolor junto con el rechazo y junto con el abandono, y hay que trabajarse esa creencia en profundidad. ¿En qué momento has sentido rechazo y abandono? ¿Y en qué momento, fijaos, necesitas validarte a través de la persona? Porque cuando hay rechazo y abandono, tú tienes mucha desvalorización personal, no te valoras, no te amas y necesitas la aprobación de los demás. Aquí fijaos, es que hay ciertos temas que se concatenan siempre. Por lo tanto, como necesitas que los demás te valoren, necesitas que tú no te amas, no te valoras y no te reconfortas a ti mismo por quién eres, no reconoces todavía esa dimensión de ti mismo, necesitas todavía el amor de los demás. Por lo tanto, no puedes sentirte rechazado y te abandonas. No puedes sentir el rechazo ni el abandono y abandonas totalmente cualquier situación que te provoque a ti esto dentro. El ego ahí se activa como escudo salvador y evidentemente también hay una situación de inconsciencia, pero también una situación de decisión personal, ¿no? Hay que tener siempre responsabilidad, ¿no?
cuando tú no quieres responsabilizarte, es porque tú también tienes una conciencia y tú también estás decidiendo en tu libre albedrío no responsabilizarte de ti mismo. Y esa responsabilidad significa huyo. Prefiero huir antes de ser valiente y de enfrentar esto, porque ya me está viviendo la situación para enfrentarme. Es decir, es el momento de enfrentarte cuando se activa este escudo. Hablamos de que empieza la incomodidad dentro de ti. Es el momento de enfrentarte a esta situación. Estás preparado. Por eso te van a venir relaciones las cuales van a empezar a desestabilizarte y ya van a tocar ese miedo a tu rechazo y abandono. Es el momento de enfrentarte. Y ahí está tu libre albedrío de escaparte. Y entonces no te vas a enfrentar, pero eso no significa que te vas a escapar, porque te vendrá y la vida te va a poner más situaciones para volver otra vez a trabajar sobre estas dos heridas y más, porque aquí hay mucha concatenación de situaciones. Entonces la información del universo te está diciendo: no escapes, te toca, enfrenta, ámate a ti mismo. Y para eso tienes que conocerte y para eso tienes que indagar en las heridas del pasado, en esos momentos donde se quedó instaurado esa herida dentro de tus creencias y se concatenó ese pensamiento que es el que hace que pienses ahora, en adulto, que es un peligro. Fijaos, es algo tan sencillo como ir a ese momento y ver qué situación se ha provocado en tu cerebro que genera esa situación de alerta y desengancharlo. No es tan complicado, es simplemente desengancharlo, romper esa creencia, generar otra creencia mucho mejor y luego trabajar. Eso sí que es trabajo tuyo de forma persistente para generar en ti ese nuevo pensamiento y esa nueva sensación interior de amor hacia ti, comprensión y amor. O sea, esto es un trabajo interior, es un trabajo muy fuerte el que te toca. En el momento que tú comiences e inicies este camino, dejarás de escapar para enfrentar, porque comprenderás que simplemente es un paso más para conocerte a ti mismo, cambiar y seguir, cambiar y seguir. Y no vas a tener ningún problema en saber y decir lo que quieres, hasta dónde lo quieres y enfrentarte a cada situación, ¿no? Pero cuando estás en esa máxima de huir, no por huir vas a ser más feliz, sino que la vida y el universo te va a ir poniendo muchas más situaciones para enfrentarte. Entonces, si tú eres un escapista, esa es la información que hay para ti. Y si tú eres una persona que de repente se te acerca un escapista a tu vida, la información que viene para ti es que mires qué es lo que estás dejando de hacer en ti. Es decir, de qué estás escapando en tu vida. Eso es importante porque si te relacionas con un escapista es porque tú también estás dejando de hacer algo que debes de hacer. Estás evitando. ¿Qué procrastinas? ¿Qué estás dejando de responsabilizarte? Una cosa es que te venga un escapista a tu vida y otra cosa es que te venga una y otra vez, ¿vale? La información puede variar, pero siempre tienes que darte cuenta que si te relacionas con escapistas es que ahí tienes que responsabilizarte también de algo en tu vida. Normalmente las personas que son escapistas también se relacionan con escapistas y normalmente suelen tener como vidas llenas de máscaras, es decir, y decepciones, desilusiones, porque si tú eres un escapista sueles relacionarte con personas que tampoco se responsabilizan y al final tú también te estafan y te dejas estafar, ¿no? Al final es como el universo te está enfocando una y otra vez, ¿no? Entonces tú atraes una realidad de escapar, porque es lo único que generas escapar, generas huir, y te está viniendo realidades que huyen de ti también. Entonces, una y otra vez el universo te da la misma información. Pero ahora vamos al otro polo, al polo de soy un abanderado, una abanderada de todo y me enfrento a todo. ¿Vale? Este polo de hiperresponsabilidad
o generación o creencia de que soy responsable de todo y que necesito estar en todas las guerras. Cuidado, que no tiene nada que ver con ser un líder. Un líder sabe cuándo y en qué momento tiene que responsabilizarse y cuál es su guerra y cuál no es su guerra. Y sabe que tiene que abanderar y que no es su responsabilidad y no debe de abanderar, ¿no? Esto es muy importante porque es una cualidad de un líder que es nata, o sea, es decir, y que es imprescindible. Un líder va a abanderar una guerra o dos, pero no puede abanderar todas las guerras. No necesita abanderar todas las guerras porque sabe dónde tiene que enfocar su energía y su energía la tiene que enfocar en la guerra que es suya, ¿vale? Y en la guerra en la que se tiene que meter. Pero un líder sabe cuál es su guerra y cuál no es su guerra. Entonces, cuando hablamos de el eje máximo de lo que sería no ser un escapista, de lo que sería una persona abanderada por todo, significa que no es un líder. Una persona abanderada por todo no lidera. Una persona abanderada por todo está llena de miedo y también está llena de rechazo. Es decir, yo necesito dentro de sí mismo, esa dimensión de la personalidad necesita estar siempre responsable de algo. Es decir, necesita tener una causa dentro de sí mismo. ¿Y para qué necesita tener una causa dentro de sí mismo? Porque su ser no tiene todavía un sentido de causa. Vamos a explicar esto mejor. Cuando tú tienes un sentido en la vida, cuando tú sabes el por qué estás aquí, cuando tú sabes cuál es tu propósito, te encaminas hacia ello. No necesitas abanderar propósitos, porque tú ya sabes cuál es el tuyo, ¿vale? Y ahí estamos hablando de lo que hablamos de liderar tu vida. Pero si tú no sabes cuál es tu propósito ni tu sentido en la vida, entonces vas abanderando todos los propósitos, pero no sabes cuál es el tuyo, solo que los acoges todos para tener un sentido en la vida. Simplemente porque el hecho de no tener sentido en la vida es cuando tu alma se queda vacía, pero no en el vacío de conexión, sino en el vacío de auténtica soledad. ¿Vale? Y ese estado de carencia es lo que hace que muchos de las personas, esa dimensión, se pierdan, ¿no? Entonces, para no caer en esa caída de lo que sería la personalidad, uno lo que hace es abanderar todas las causas. Pero claro, aquí estamos hablando también de un sentido carente. Volvemos a lo mismo, si tú no te conoces dentro y si tú todavía no conoces tu sentido de vida, la solución no es que abanderes todo, porque sigues teniendo un sentido de carencia de vida y un sentido de abandono de vida. La solución es que tú comiences a saber y a conocerte más. Es decir, ahí tienes que arañar dentro de ti, dejar de ser tan inflexible, trabajar el amor contigo y empezar a conocer cuál es tu sentido de vida. Pero no vas a poder conocer tu sentido de vida si no te conoces, si no sabes lo que quieres y lo que no quieres. Eso es conocerte. Conocerte es saber lo que quieres y lo que no quieres. Y para eso tienes que pasar por ese viaje del héroe, ¿no? Si no pasas por ese viaje del héroe, si no empiezas a excavar dentro de ti y no comienzas a conocerte, tú vas a pensar que la solución está en ir a por todo. Ir a por todo, lo que te genera es un súper estrés y lo que te genera es un desenfoque en tu vida. Porque tú tienes foco y tienes energía para sacar adelante 1, 2, 3 cosas, pero no puedes abanderar todo a muerte, porque entonces te desenfocas, pierdes vitalidad, ¿no? La energía también tiene un límite. Aparte de que si tú quieres en tu realidad conseguir algo, el enfoque y la energía tiene que ser muy fuerte y muy directo para ordenar como al universo y fabricar tu realidad, ¿no? No puedes tener 1000 millones de enfoques porque entonces la realidad también se dispersa y evidentemente no sale nada. Sale 1000 millones de posibles soluciones, pero ninguna se concreta y eso es porque tú no has generado una energía brutal hacia algo, sino has generado 1000 millones de energías. Fijaos el agotamiento que se produce en tu cuerpo físico, sino que además tu realidad es de la misma forma. Entonces este tipo de eje, cuando tú
no sabes dónde está el equilibrio, dónde está la neutralidad, sino que te polarizas al ser hiperresponsable, al abanderado de todo, estás trabajando también en lo que sería el rechazo. No quieres que te rechacen, entonces prefieres ser un abanderado de todo, porque de alguna forma la sociedad te está diciendo en todos los abanderamientos que qué bueno eres, ¿no? Y qué fin tienes. Pero ahí hay un vacío existencial muy fuerte, ¿no? No te conoces aún, no sabes cuál es tu eje, tu fin, tu misión. Así que, de una forma o de otra, ya estáis viendo cómo al final los polos, esta es la ley de la polaridad, que hablé del Kybalion, pues vuelvo a decirlo, fijaos, se unen. Estar en un lado y estar en el otro lado, al final es lo mismo, carencia, ¿vale? Y información para que trabajes en ti, para que trabajes en conocerte, para que al final hagas el viaje del héroe, ¿no? Y bueno, aquí os dejo una gran información para vosotros, para que podáis abrir este gran melón, para que os animéis a saltar al vacío, a conoceros, a que deis el valor, para que vosotros sepáis dónde está vuestro eje y que desde aquí trabajéis si os vais un poquito más en esa dimensión hacia el escapista o si vais hacia el abanderado del todo. Vosotros sabéis cómo encontrar vuestro equilibrio, sino que es verdad que para encontrar vuestro equilibrio debéis de saber cuál es la información en cada uno de vuestras polaridades y así podáis trabajar en accionar y no dejaros llevar por la Matrix. Así que bueno, pues esta es la gran información que os doy hoy. Por supuesto, os animo a que compartáis este podcast para cualquier persona que sepáis que es un escapista o que simplemente se ha relacionado o ha tenido esta experiencia, para que pueda trabajar en sí mismo, en sí misma. Y desde aquí os invito que sigáis en esta continua evolución y sobre todo en los podcasts que voy a seguir haciendo para vosotros. Agradeceros que me escuchéis y mandar muchísimo amor. Seguimos en este camino del viaje del héroe. Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast mío, de Mónica